Él llegó al arrepentimiento. Voy a hacer un paréntesis corto, con el perdón de ustedes, para saludar a los hermanos que están en los 3 canales de YouTube. A la hermana Abril Pili, Dios te bendiga. Sandra Milet Galvis Villa, qué hermoso poderla tener, hermana Sandra. Hernando Peña Castillo, Patricia Rodríguez, Ruby Jaramillo, Dios te bendiga. Los hermanos que conectarán en Instagram y también las 143 personas están en los canales del INME. Entonces, entramos a este tema porque hay que explicarlo para que nosotros entendamos lo que decía el hermano. A veces se predica lo que nosotros queremos oír y es verdad, ¿ya? Pero nosotros vamos a ir por una línea que es muy diferente. Hermana Elsa, nosotros vamos por una línea muy diferente. Ahora sí, voy a repetir para que usted esté atenta. Dice así: porque la tristeza que según Dios, o sea que usted está triste, según Dios, dice, produce arrepentimiento para salvación. Y mire lo que dice, de lo que no hay que arrepentirse. Parece un trabalenguas. Pero el asunto es que si usted se arrepiente de lo del mundo, por el pecado y todo eso, y llega a la salvación, esa clase de arrepentimiento usted no tiene que arrepentirse de eso. Pero hay otras cosas que usted, hombre, me arrepiento de esto y esto que dice, ¿sí me entiende? Pero cuando usted se entrega a Cristo, de eso usted no tiene nunca que arrepentirse porque es lo mejor que ha hecho. Entonces, pues, la tristeza que según Dios produce ¿qué? Arrepentimiento para salvación. Y ahora, Pedro tuvo esa tristeza según Dios. Y su arrepentimiento fue para ¿qué, hermana Elsa? En Pedro. Para salvación, aunque había negado al Señor 3 veces. Pero ahora dice el siguiente: pero la tristeza del mundo produce ¿qué? Muerte. En el caso de Judas Iscariote fue una tristeza según ¿qué? El mundo. Entonces por ello él terminó en ¿qué? En muerte. La tristeza. ¿Ya? Cometió un error, pero eso es como tener una cometa. Y viene el viento. En vez de irse hacia arriba, a salvación, entonces el viento la indujo hacia abajo. Eso es el mundo. Entonces lo lleva a la muerte. ¿Ya? Lo lleva a la muerte. Ahí está claro, hermana Patricia. Entonces, eso es lo que sucede. Si el cristiano está triste según Dios, es para que se arrepienta. Pero si es según el mundo y la persona está triste, pues termina en una depresión tan tremenda que usted ve rockeros con millones y se suicidan. ¿Ya? Y eso fue lo que cometió quien Judas Iscariote, suicidio. Entonces, ya explicado eso, entramos a un tema que es bien delicado, que es cómo nosotros podemos predicar el evangelio, ¿ya? De una manera sabiamente. Porque hay 2 maneras, ¿ya? Hay 2 maneras. Yo recuerdo que yo me crié en el evangelio, hermana Elsa, y yo iba a una iglesia donde hablaban contra los borrachos, contra todo esto, ¿ya? O sea, sacando todos los pecados de todo el mundo. Y si usted no se arrepiente, se van para los infiernos, y usted esto pasa esto, y si no esto. Pero, ¿cómo yo predico al estilo de Jesucristo cuando Él dice, ir por todo el mundo y predicar qué? El Evangelio. Entonces, el Antiguo Testamento, que es la ley, es la que da el diagnóstico. Y el diagnóstico es decir eso. Pero cuando nosotros aplicamos la solución, es como decir el medicamento, que va contra eso, pero no menciona nada de eso porque está libre de eso. Y esa línea es tan delgada que entenderla a nosotros nos va a costar mucho. Pero quiero dar una introducción para la hermana Elsa que nos visita, porque sé que esta introducción siempre la he dado. Y es la siguiente, ¿ya? ¿Qué es la verdad? Si a mí me preguntan, o a cualquiera de nosotros, vamos a decir que la verdad, ¿quién es? Jesucristo, ¿ya? Pero así como me decía el profesor de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional en Bogotá, entonces Jesucristo es la verdad, sí. Y si yo digo que esta es una silla, ¿eso es mentira o es verdad? Es verdad. Entonces, ¿esa silla es Jesucristo? No. Entonces, ¿qué es la verdad? Aquí es donde entramos en un tema que cómo explicamos la verdad, ¿cierto, hermana Elsa? Entonces yo coloco un ejemplo que me ha ido muy bien con ese ejemplo y los hermanos han podido entender, porque me baso también en las Escrituras.
Si en una máquina del tiempo vamos donde Cristóbal Colón y le preguntamos cuánto gastó de Europa, de esa ciudad, a donde aquí en América, en su tiempo y en su conocimiento, va a decir 6 meses. Y si le preguntamos a uno que toma un crucero de los de ahora, saliendo del mismo sitio, aquí a América, va a decir 12 días o 10 días. Y si le preguntamos a uno que toma un avión comercial de una fuerza, de una aerolínea comercial, va a decir 12 horas. Y ya hay una diferencia grande ya con las otras dos verdades, ¿cierto? Y si le preguntamos a un piloto del ejército de los Estados Unidos, un avión supersónico, va a decir 2 o 3 horas. Y están hablando de acá a acá, y ninguno de ellos está, ¿qué? Mintiendo. Pero esas 4 verdades son ¿cómo? ¿Iguales o diferentes, hermana Elsa? Diferentes. Y si yo hiciera una conferencia con todos, ¿quién ganaría ahí de todas esas verdades? ¿Quién diría la verdad completa? ¿El primero o el último? El último. No, la verdad completa. Porque si Cristóbal Colón dice que gastó 6 meses, esa es una verdad, pero no completa. Porque se la va a debatir ¿quién? El del piloto. O el del crucero, el del avión comercial. Le va a comprobar que sí está diciendo la verdad en su ambiente, en su idea y en su conocimiento, pero no es la verdad completa. ¿Ya hasta ahí hemos captado eso? Esto es una verdad relativa subjetiva. Y yo le digo a usted, hermana Elsa, esto es una mesa. Vamos, en vez de vidrio, vamos a colocar una plancha de mármol o imitación mármol y la vamos a hacer de 18 puestos. ¿Ya? Esa es una verdad relativa que objetiva. Pero esas dos verdades, tanto la subjetiva, la primera que di el ejemplo, y esta que es objetiva, tienen 2 características esas verdades. Nunca serán completas y nunca serán ¿qué? Perfectas. Y a lo que no es completo yo le puedo hacer 2 cosas, agregarle o quitarle. Y a lo que no es perfecto yo le puedo hacer enmiendas, correcciones, modificaciones y cambios y muchas cosas más. Esa es lo que es la verdad aquí entre el mundo. Y esas verdades salen de la observación de las cosas y de los puntos de vista de cada persona, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la verdad absoluta? Dios. ¿Cuál es la verdad absoluta? La que nunca cambia, hermana Elsa. ¿Qué dijo Jesucristo? Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras, ¿qué? No pasarán. Entonces la verdad absoluta está en los labios de Jesucristo. Y esa verdad absoluta se llama el Evangelio. Ahora ya entendemos cuál es la verdad. Entonces, si yo leo la Biblia y doy mi punto de vista, caigo en una verdad que, hermana Elsa. Si yo leo la Biblia y doy mi punto de vista, ¿en qué verdad caigo? ¿En la absoluta, en la relativa, subjetiva o objetiva? No, señor, no caigo en la absoluta. ¿La absoluta no? No. ¿En qué verdad caigo yo si doy mi punto de vista? Leo la Biblia y doy mi punto de vista. ¿En qué verdad caigo? En la verdad relativa, ¿cierto? Puede ser subjetiva o objetiva. Sí. Y en ese momento, es por eso que usted va a encontrar muchas iglesias teniendo la misma Biblia y diferentes puntos de vista. ¿Hasta ahí os quedó claro, hermana Elsa? Clarísimo, sí. Clarísimo. Así me gusta la palabra, clarísimo. Entonces, cada uno con su punto de ¿qué? De vista. Claro. Pero resulta que Jesucristo dice, Proverbios 3:7, dice Dios, no seas sabio en tu propia ¿qué? Opinión. ¿Y por qué nosotros vamos a dar la opinión a leer la Biblia? Ahora viene la pregunta. Hay un versículo que no sé si lo sabe hermana Elsa, que dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Sí lo ha oído, hermana Elsa? No lo ha oído. Bueno, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso lo dice el apóstol Pablo. Y si usted ya no vive y Cristo vive en usted, ¿en dónde quedó su punto de vista? Ya no existe, ¿cierto? Porque ya no vive usted, sino Cristo en ti. Claro. Entonces, ¿cuál punto de vista es el que está ahora en ti? El de Cristo, ¿cierto? Ahora vamos a leer un versículo para ya finalizar la explicación y es esta parte que dice, ninguna escritura es de interpretación privada. Yo quiero que te lleves eso, porque yo tengo una preocupación por las iglesias y mi preocupación es esta, que nosotros estamos dando nuestro punto de vista y muy equivocadamente. Pero eso está dentro del proceso de ¿qué? De crecimiento. Pero no nos podemos quedar todo el tiempo en ese problema. Tenemos que salir. ¿Sí o no?
Si usted está utilizando un detergente para lavar la ropa y siempre tiene un problema con el detergente, usted lo usará 2 o 3 veces máximo. Pero no es que me deja la ropa sucia. Y usted va a cambiar el detergente. Entonces lo mismo, nosotros estamos yendo a diferentes iglesias, porque aquí van los hermanos de diferentes iglesias, y mi preocupación es por las iglesias. Ahorita vamos a mirar que Pablo también tenía esa preocupación. ¿Qué cita bíblica es, hermano? Segunda de Pedro 1:20. Segunda de Pedro 1:20. Quiero que se lleve esto para toda su vida. Miren lo que dice Segunda de Pedro 1:20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Mire, ¿qué es lo que usted debe entender primero para leer la Biblia? ¿Qué es lo que usted debe entender primero? Yo lo que debo entender primero es que ninguna de esta escritura es de interpretación ¿qué? Privada. Imagínese, hermana. Ninguna es de interpretación privada. Entonces, ¿yo cómo la voy a interpretar? Con la misma escritura. ¿Cuándo se cometen errores, hermana Elsa? Eso lo dice Mateo 22:29. ¿Cuándo se cometen errores, hermana Ivonne? Hermana Patricia, cuando da su propia opinión, pero hay un versículo que dice claro. Vosotros erráis porque ignoráis ¿qué? La escritura. Eso lo dice. Pastor, Y yo acabo de leer segunda de Pedro, ¿qué? 1:20. ¿Sí es así? Si yo acabo de leer segunda de Pedro 1:20, que dice, entendiendo primero esto, hermana Valentina, ¿qué significa entendiendo primero? Que si yo no hago eso, no voy a entender lo segundo. ¿Sí o no? Yo te diré, hermana Elsa, este es el trabajo, pero tiene que entender primero es esto. Pero si no entiende esto, no va a entender nada después. Entonces, hermana Patricia, entendiendo primero esto, que ninguna escritura de interpretación, ¿qué? Privada. Ninguna. Ahora viene la pregunta, ¿qué vamos a hacer con tantas iglesias? Y que cada iglesia tiene su punto de qué. Hay que amar a los hermanos, hay que amar a esos pastores. Bueno, a lo mejor algunos sí se dejan guiar por lo que dice la palabra. Y si algunos se dejan guiar, encantados nosotros. Si se dejan guiar por la verdad que está en quién, en Cristo. Recuerda que ya le expliqué las verdades de cada cosa. Y esto es lo que yo quiero que prediquen en las iglesias. Usted puede decir algo contra lo que ha oído hoy, hermana Elsa, acá puede contradecir algo con lo que usted ha oído hoy, acá. Exactamente, y Cristo dice, cuando ustedes vayan a hablar, dice, no penséis lo que vayan a decir, porque en aquella hora, si usted anula su punto de vista, yo le voy a dar palabra y sabiduría que no la podrán contradecir ni rechazar, aunque se opongan. Entonces, por eso, yo le estoy dando esta enseñanza a usted, que es la primera vez que viene, para que usted se dé cuenta que tenemos que amar a todos los hermanos de todas las iglesias. Pero no amamos sus ¿qué? Sus errores. ¿Dónde nacen los errores? Jesucristo lo dijo. Vosotros erráis porque ignoráis ¿qué? Las escrituras. Y dice el apóstol Pedro, entendiendo primero esto, hermana Elsa, hermano Henry, que ninguna escritura es de interpretación ¿qué? Privada. O sea, yo no puedo dar mi punto de vista. Lo que decía el hermano Gilmar. ¿Ya? Y si yo no doy mi punto de vista, yo estoy tranquilo. Y si él no da su punto de vista, tiene que estar tranquilo. ¿Ya? Damos el punto de vista de ¿quién? De Jesucristo. Eso es lo que tenemos que dar. Ahora viene algo que yo quiero tratar porque hay una preocupación grande. Y por todas las iglesias. ¿Cómo se exhibirá la justicia y el derecho? Ahora, usted sabe que Jesucristo dijo, busquen primeramente el reino de Dios y ¿qué? Y su justicia. Pero, ¿predican la justicia del reino de Dios en las iglesias? O se habla del bienestar en lo relativo más que todo la gente. Cómo debe vivir, cómo debe conseguir esto, le va a llegar esto, le va a llegar lo otro. ¿Y dónde está la justicia que dijo Cristo? ¿Sí me entienden? Volvemos a lo mismo. Ninguna escritura es de interpretación ¿qué? Privada. Entonces yo tengo que dar lo que dijo Cristo. Busquen primeramente el reino de Dios y ¿qué? Y su justicia.
Pero viene la pregunta, los que están yendo a diferentes iglesias, que es lo que me preocupa a mí. Yo no estoy en contra de las iglesias, estoy en contra del mal conocimiento que se está predicando. ¿Sí me entiende? De eso, porque son errores. Que si viene Cristo, le van a salir toda esta gente, todo esto. Señor, en tu nombre hicimos milagros, sanidad y echamos fuera demonios. ¿Qué le va a decir Cristo? Yo no los conozco. Apartados de mí, hacedores de qué. De maldad. ¿Y por qué les va a decir eso si hacen milagros, sanidades y prodigios y echan fuera demonios? ¿Por qué les va a decir Cristo eso? Por eso dice, el que me ama, guardará ¿qué? Mi palabra. Entonces aquí es donde encontramos un pequeño problema. ¿Cómo se exhibirá esa justicia que tenemos que buscar? Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero para buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿qué tengo que entender primero, hermana Elsa? Las escrituras, ¿no? Pero ¿cómo dice? Entendiendo primero ¿qué? Los mandamientos. Que ninguna escritura es de ¿qué? Privada. De interpretación ¿qué? Interpretación privada. Ok. Entonces yo voy a buscar primeramente el reino de Dios y ¿qué? Y su justicia. Pero tengo que saber algo primero. Que si yo voy a leer la escritura, no puedo de la escritura tener ¿qué? Interpretación ¿qué? Privada. Porque si yo hago la interpretación privada, formo la iglesia tal. Si yo aquí leo y otro hermano, la hermana Patricia, hace su interpretación privada, forma la otra iglesia. Y si el otro lee, forma la otra iglesia. Y cuando vayan a estar juntos, todos se contradicen. No, yo gasto 6 meses. No, yo gasto 12 horas. No, eso es mentira, yo gasto 12 días. No, eso es mentira, yo gasto 3 horas. ¿Hasta ahí todo bien, hermana Elsa? Bueno, entonces, ¿cómo se exhibirá la justicia y el derecho? Entonces, Jesucristo dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿En dónde está esa justicia? ¿Le han predicado eso, hermana Elsa? ¿En dónde encontrar esa justicia del reino de Dios? Romanos 1.17. Romanos 1.17. Miren dónde está la justicia del reino de Dios. Romanos 1.17. Romanos 1.17. Ya, 1.17. Hermana Elsa. Sí, puede leerlo. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Mire, entonces acá, en el Evangelio, ¿qué es el Evangelio? Lo que Cristo habló. Las palabras que nunca, ¿qué? Los cielos pasarán, pero mis palabras, ¿qué? Quedarán. Esas quedan eternas. Esa es la verdad absoluta. Entonces en el Evangelio se revela la justicia por fe. Y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. O sea, cuando yo creo en lo que dice Cristo, yo revelo esa justicia. Como cuando usted mete lo que hacían primero con las películas de fotografía, que lo metían en un líquido y se revelaba. Entonces, cuando usted cree en las palabras de Cristo, se revela la justicia. ¿Ya? Pero no hay que dar la interpretación privada de esa escritura. Si dice por fe, es por fe, hermana Ivonne. No hay otra. Ahora, vamos a mirar cómo se exhibirá, cómo yo exhibo esa justicia, cómo yo la exhibo. O sea, yo voy a exhibir un producto a una feria y lo pongo en una vitrina o le pongo luz o lo pongo para que la gente lo mire. ¿Cómo yo exhibo la justicia y el derecho? Salmos 37:6. ¿Cómo exhibo yo esa justicia? Salmo 37:6. Muy importante todo esto, hermanos. Mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Ahora, esto que yo voy a tratar es bien, como digo, una línea tan delgada que casi ni yo la veo, pero el Señor me permitió hacer esa línea. Vamos a ver si Geico, se da cuenta de esa línea, que es bien difícil pillar esa división. Pero vamos a ver si se da cuenta. ¿Cómo se exhibirá la justicia y el derecho? Salmo 37:6, ¿qué nos dice? Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Bueno, exhibirá tu justicia como la luz. Pero resulta que yo tengo el versículo que me dijo, entendiendo primero esto, que ninguna escritura es de interpretación, ¿qué? Privada. Y entonces, ¿cómo yo hago para explicar que la justicia se exhibirá como la luz? ¿Qué es la luz? ¿Qué es la luz? La enseñanza. Entonces vamos a mirar si eso es interpretación privada o lo dice la escritura. Proverbios 6:23, ¿qué dice?
Proverbios 6, 23, ¿qué dice? A ver, si es verdad que la luz es enseñanza, vamos a ver, porque ya hemos hecho un contrato que no vamos a dar nuestra, ¿qué? Nuestra interpretación privada. Proverbios 6, 23, ¿qué dice? Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Entonces, la única manera de exhibir la justicia es enseñando. Pero entendiendo primero que, hermana Elsa, que ninguna, ¿qué? Es privada, una interpretación es privada. Ninguna escritura es de interpretación privada. ¿Hasta ahí todos? Yo sé que hoy va a salir usted con la mente diferente. Sí, usted va a llegar y le van a decir de pronto al oído, mira, esto es aquí, esto y esto. ¿Y eso cuándo hicieron los apóstoles eso? ¿Sí me entiende? ¿Y cuándo lo hicieron los apóstoles eso? Nunca. Hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso Jesucristo dice, todo aquel que es de la verdad oye ¿cuál voz? La de Cristo. Eso está ahí en la escritura, dice así, todo aquel de la verdad oye mi voz. Es la única voz que usted debe oír, la de Cristo. Yo sé que está siendo usted sacudida por dentro, pero tranquila. Ahora, ¿cómo yo exhibo la justicia? Como la luz. ¿Qué es la luz? Enseñanza, enseñándola. Pero yo enseño teniendo en cuenta que ninguna escritura es de interpretación, ¿qué? Privada. Ninguna. Ahora, vamos a mirar, ¿qué se debe de pronunciar en verdad? Yo creo que dice así, en la congregación que se debe de pronunciar en verdad, en un lugar como este que se debe de pronunciar en verdad. O sea, uno dice la palabra de Dios, pero ¿qué es lo que se debe de pronunciar en verdad? Salmos 58, 1. En la congregación que se debe de pronunciar en verdad. O sea, ¿qué es lo que yo debo de decir en medio de una congregación? En verdad, ¿qué es lo que yo debo decir? Las palabras de Jesucristo. Y volvemos a lo mismo. Salmo 58, 1, ¿cómo nos dice, hermano Gilmar? 58. Sí. Oh congregación, ¿pronunciaréis en verdad justicia? ¿Juzgáis rectamente, hijos de los hombres? Mire, oh congregación, ¿qué dice ahí? ¿Pronunciarás en verdad justicia? Hago yo la pregunta, está haciéndola ahí la Biblia. Oh congregación, ¿cómo es que se llama la iglesia allá? Iglesia de Dios Ministerial de Jesús. Oh congregación, iglesia de Dios ministerial, ¿pronunciarás la verdad de verdad en justicia? ¿Y qué más? ¿Y cómo es el juicio? ¿Juzgáis rectamente, hijos de los hombres? ¿Juzgar rectamente, hijos de los hombres? Pero resulta que yo no puedo dar ninguna interpretación privada. ¿Usted sabe cómo es el juicio recto, hermana Patricia? ¿Juzgar rectamente? Hermana Elsa, ¿usted sabe cómo juzgar rectamente? Con la verdad. Con la justicia, con justo juicio y verdad. Con la verdad. Con la verdad. Mira, yo le volvemos a lo mismo. Recuerda que no es de interpretación, ¿qué? Privada. Pero estoy preguntando para ver si ustedes ya están conectadas con la palabra, con la escritura. ¿Sí me entiende? Mire, a mí me hicieron una vez una pregunta, Pastor Henry. Tengo una pregunta, pero deme su punto de vista, deme su opinión, no me lea la Biblia. Y yo le dije, no puedo. ¿Qué juzgar rectamente? ¿Quién juzga rectamente? Lucas 7:43, vamos a mirar. Lucas 7:43, vamos a mirar. Mire lo que le dice Jesucristo a Simón. 7:43, sí. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen... 7. 43. Lucas 7:43. Dice, Y esta es la parte que yo quiero que ya comencemos a entender nosotros, y esta es la línea que yo te dije, Jacob. Léalo, por favor. respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más, y él le dijo, rectamente has juzgado. Entonces Jesucristo le cuenta una historia a Simón, pero Jesucristo es el maestro de ¿qué? De maestros.
Y llega una mujer que no tenía buena hoja de vida y rompe un perfume, le enjuga los pies con perfume y está llorando y está besando los pies de Jesús. ¿Ya? Entonces Simón se queda mirando a Jesús y entonces entre sí dice, si este fuera profeta sabría qué clase de mujer es esa. ¿Ya? Entonces Jesucristo le hace una historia. Le dice, mire, había dos deudores, uno debía 500 denarios y el otro 50. Y el acreedor le perdonó a los dos. ¿Cuál cree que los dos ama más? Digo, bueno, al que se le perdonó más debe amar más. Digo, exactamente. Yo he llegado a tu casa y usted no ha lavado mis pies. Yo he llegado a tu casa y usted no me dio un abrazo ni me dio un beso en la mejilla. Pero esta mujer desde que yo llegué, no ha cesado de besar mis pies y de enjugarlos con el perfume y sus cabellos. Entonces Cristo dijo, por tanto, sus muchos pecados le son ¿qué? Perdonados. Vete en paz. Vete en paz. Entonces, si usted está ahí y yo estoy ahí, hermano Gilmar está, y está la hermana Sandra, está la hermana Elsa, y vemos esa escena, ya no con Jesucristo, sino alguien que llega y lo está haciendo conmigo. Me quita los zapatos, me echa el aceite y comienza a besar mis pies. Eso no es algo fácil. Y todos se quedan, el hermano Henry, ¿cómo permite que esa clase de mujer haga eso? ¿Sí me entiendes? No estamos haciendo el juicio ¿qué? Recto. Entonces, como yo no puedo dar mi propia interpretación, pues yo doy la de Cristo. Y Jesucristo dice, ¿quién cree que ama más? ¿Al que se le perdona poco o al que se le perdona mucho? Entonces ahí Cristo entra a ser lo que él llama rectamente, ¿haz qué? Juzgado. Ese es el juicio recto. Porque hay otro juicio que es el justo. ¿Cuál es el justo? Cuando él hace el juicio recto es de cómo la persona reacciona frente a un perdón. Eso es el juicio recto. Y el juicio justo es cuando usted mira a una persona y mira la apariencia y no lo juzga por la apariencia. Ese es el juicio justo. ¿Ya? Pero nosotros juzgamos mucho por la apariencia. Y Jesucristo dice, no juzguéis por la ¿qué? Apariencia. Pero hago la pregunta, ¿y por qué juzgamos? Porque ignoramos ¿qué? Las escrituras. Y al ignorar las escrituras cometemos un ¿qué? Error. Erráis porque ignoráis ¿qué? Las escrituras. Pero una enseñanza tiene que sonar así. ¿Sí me entiendes? Porque en este momento usted está oyendo una enseñanza. ¿Sí? Y esa enseñanza es para usted y para mí también. ¿Ya? Y le estamos diciendo, Señor, yo no voy a interpretar la escritura, ninguna escritura la voy a es de interpretación ¿qué? Privada, voy a dar lo que es de Cristo. Ahora, ya hemos llegado ahí, ¿qué es lo que se debe de pronunciar en verdad en la congregación? ¿Qué es lo que se debe pronunciar, hermana Patricia? Hermana Justicia, ¿qué se debe pronunciar, hermana Ivonne? La justicia. Por eso Cristo dijo, buscar primeramente el reino de Dios y ¿qué? Y su justicia. ¿Y qué es lo que se debe también hacer el justo qué? El juzgar rectamente. Entonces, si en la congregación yo tengo dos acciones que hacer, ¿ya? De pronunciar en verdad la justicia y hacer el juicio que es recto, ¿sí me entiendes? Entonces yo le estoy dando la gloria ¿a quién? A Dios. Pero si yo le digo a la persona, es que usted tiene que cambiar, usted tiene, y eso nos lo han enseñado y yo lo enseñaba. Usted tiene que cambiar, usted tiene que hacer esto. Yo le estoy exaltando a usted que su ego es el que va a hacer el cambio y no Cristo en ti. Y la pregunta, hermana, a ver si la recuerda, hermana Patricia y hermana Ivonne, ¿por qué nosotros estamos en Cristo? Por él. Muy bien, ¿quién contestó? Sandra, la hermana Patricia. La otra hermana Patricia. La hermana Milet. Muy bien, la hermana Kaylee. Mire, usted, hermana Elsa, y yo estamos en Cristo, no por nosotros, ¿Verdad? Por
No por nosotros. ¿Qué dice por allá en Juan? Dice, yo le amo, ¿por qué? ¿Porque él me amó después o me amó primero? Me amó primero. Y usted y yo estamos en Cristo, es por él. La cita bíblica, 1 Corintios 1:30. ¿Puede leerla, hermano? Ya. Hágamese por acá, hermano Francisco, hermano José, por acá, que yo lo pueda hacer. No lo voy a acribillar la pregunta y lo que quiero que... Ok, bueno, listo, tranquilo. Si quiere la sillita, tráigala. Está cansado, ok. Mire lo que nos dice, hermana Elsa, 1 Corintios 1:30. Mire lo que dice. Más, ¿por él qué? Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Mire, más por él, vosotros, José, Francisco, Elsa, Sandra, Valentina, Manuel, Kaylee, Ivonne, Noé, Ilma, Patricia, Geico, Henry, Francisco, todos nosotros, más por él, vosotros estáis en qué? En Cristo Jesús. ¿En dónde quedó el ego? Y ahí mismo, lean todo esto ahí y dice, esto es para que ninguno se jacte en su presencia. Si usted se quiere gloriar, gloríese en el Señor. Pero el que nos amó primero fue Él. Él fue el que nos amó primero. Entonces, se comete un error cuando nosotros queremos que sea, usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer esto. Una cosa es lo único que tenemos que hacer. Y aquí yo estoy a la puerta y ¿qué? Y llamo. Si alguno oye ¿qué? Mi voz. Y abre la puerta. Eso sí. Usted tiene que oír la palabra con fe. Eso es abrir la puerta, oír la palabra con fe. Por eso por ahí Gálatas dice, ¿por qué no les aprovechó a los judíos oír la palabra, el evangelio de Cristo? Porque no la oyeron con fe. Y los gentiles que no iban, Sí. buscando, como dice, eso lo encontraron. ¿Por qué? Porque oyeron la palabra con fe. Entonces nosotros eso es lo que tenemos que hacer. Oír a Cristo, oír su mensaje y decir, yo lo creo. ¿Ya? Pero en el momento que usted comience a luchar por usted solo, ¿ya? Jesucristo lo dijo claro, separados de mí, ¿qué podemos hacer? Nada. Entonces, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, ¿qué dice Cristo? ¿Lo hará usted o lo haré yo? ¿Qué dice? Yo lo haré. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, el Padre lo hará. Nunca Cristo dijo, todo lo que usted pidieres, usted lo va a hacer. Por eso nosotros pensamos muchas veces que nosotros hacemos las cosas y no, es Dios el que hace en nosotros eso. ¿Ya me comprenden? ¿Me comprenden? Felipe está en una ciudad y le llega un ángel y dice, mire, toma tal camino y vaya para tal parte. Y él se va. Y viene un hombre sentado en un carro, un eunuco de Etiopía, ¿es cierto? Etíope, y va leyendo Isaías. Como cordero fue llevado al matadero y el espíritu, ya no el ángel, el espíritu le dice, el espíritu de Dios, que es omnipresente, le dice, acércate al carro. Y él se acerca al carro. Y oye que está leyendo como cordero fue llevado al matadero y esto. Y entonces él le dice Felipe, ¿entiendes lo que lees? ¿Y cómo voy a entender si alguien que me explique? ¿Está hablando del mismo profeta o está hablando de otro? Dice el etíope. Y entonces Felipe, que ya sabe que ninguna escritura es de interpretación ¿qué? Privada. Entonces le dice, mire, lo que pasa ahí es que está hablando de quién. Ese cordero es Jesucristo. ¿Por qué? Cuando lo vio Juan el Bautista dijo, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y comenzó a predicarle, ¿qué dice ahí? El evangelio de Jesucristo. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. El evangelio de Jesucristo. El hermano Noé conoce a Harold, ¿cierto? 17 años en una situación bien difícil. Créame que yo nunca le llamé la atención a él. Y Dios lo guardó de, no sé cuántas veces me dijo el hermano de él que había estado en cuidados intensivos en el hospital por sus sobredosis que se pasaba.
Y 17 años haciendo de todo. Y va a la enseñanza bíblica. Y yo le predico. Y se va. A los 8 días regresa, le predico y se va. A la mitad de la semana me llama y me dice, hermano, soy otra persona. Mi mente cambió. No siento el más mínimo deseo de hacer drogas. ¿Quién hizo esa labor en él, hermana Elsa? Dios. Entonces lo que hay que dar es la predicación correctamente. ¿Ya? Y decirle a la gente, crea en las palabras de Cristo y sucede. Porque si usted se pone a luchar, usted se queda luchando solito. Y no va a lograrlo. Yo se lo digo, tú lo vas a lograr. Porque separado de Él, No somos nada. no puede hacer que nada. Absolutamente nada. Entonces, esa es la parte que yo quiero que ustedes se den cuenta, ¿ya? Que nosotros no podemos... Dame un segundito que tengo aquí un problemita. Un segundito. Hermano, continúe, no lo vaya a eliminar el video, sino resume siempre. Entonces hay un problema que yo quiero que ustedes entiendan, hermanos. Porque nos estamos acercando a una época muy difícil. ¿Ya? Donde hay cantidad de iglesias y nosotros tenemos que tener ese cuidado de no poder cometer ese error. Porque lo que sí tiene usted que abrir es la puerta y que el Señor entre y diga, esto no va ahí, esto va allá, esto no va aquí, sino que va acá. Y el Señor va a hacer que la obra. Hago la pregunta, si a mí alguien me dice algo y me da su punto de vista en una iglesia, aunque sea en lo relativo, bueno, me va a decir a mí, mira, usted le va a salir los documentos que tanto ha perseguido. Sí, me pueden decir así. Eso no tiene nada de, vamos a decir, de malo, ni me va a producir una enfermedad, ni nada. Pero si eso es lo que yo predico, sí estoy errado. Porque Cristo no me mandó a predicar eso. Jesucristo dijo, ir por todo el mundo y predicad, ¿qué, hermana Elsa? El Evangelio. Y el Evangelio no es eso. Sí, me está comprendiendo, ¿cierto? Y no podemos dar ninguna interpretación. Ahora, viene la otra parte. Ese juzgar rectamente, ¿con qué justicia se hace y para qué? Yo quiero que entiendan eso porque es bien importante para estar en el arrebatamiento. ¿Sí le han oído hablar del arrebatamiento, hermana Elsa, cierto? Eso. Ok. Esa justicia de juzgar rectamente y juzgar no según las apariencias, ¿en qué justicia está? Vamos a leer Romanos 5:18. Romanos 5:18. Romanos 5:18. O sea, yo quiero que ustedes entiendan esa justicia. Romanos 5:18, ¿qué nos dice? Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Bueno, así que como por la transgresión de uno, que fue Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno. ¿Por la justicia de quién? De Jesucristo. ¿Cuál justicia? La que se predica del Evangelio y por la cual Cristo murió en la cruz del Calvario. Vino la justicia de uno, vino a todos que los hombres la que la justificación de vida. ¿Ya? Jesucristo está mirando a aquella mujer y se queda mirándola y dice, se arrepintió. Sus muchos pecados te son ¿qué? Perdonados. Por la justicia que él viene predicando, había dicho, busquen primeramente el reino de Dios y la justicia, ¿ya? Entonces él justifica a esa mujer, es justificación de ¿qué? De vida. ¿De vida qué? De vida eterna. ¿Sí me comprende? De vida eterna. Porque ella físicamente ¿qué? Ella se murió físicamente, pero ella obtuvo la vida ¿qué? Eterna, de su alma, de su espíritu. Pero Jesucristo la justificó con la justicia del reino de Dios, la justicia que se revela en el Evangelio. Ahora, la Biblia tiene Antiguo y Nuevo Testamento.
voy a hacerlo así para que me entiendan. En el Antiguo hay una justicia y en el Nuevo hay otra justicia. La que justifica es la de Cristo, la del Nuevo Testamento. La que hay que juzgar como, hermana Elsa, rectamente y no según las apariencias. Entonces, con esa justicia, Jesucristo nos justifica a nosotros. Pero la justicia que está en el Antiguo Testamento, la que está en el Antiguo Testamento, esa condena. Cuando yo ejecuto la justicia del Antiguo Testamento, es para condenación, la del Antiguo Testamento. Entonces, la justicia del Antiguo Testamento, si yo voy a ejecutarla, ¿qué hizo él? Esto y esto. Ah, no, debe morir. Y eso lo dice los mismos fariseos. Jesucristo, maestro, esta mujer fue hallada en pleno acto de adulterio y según la ley de Moisés, dice que debe morir como, hermana Elsa, apedreada. Entonces Jesucristo, que viene predicando la otra justicia, que es la del Evangelio, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Desde el mayor hasta el menor se van. Y Jesucristo le hace una pregunta a la mujer. ¿Ninguno te condenó? No, ninguno. ¿Y qué dice Cristo? ¿Pero yo sí la condeno con mi justicia? No. Jesucristo dice, ni yo te condeno. Porque es que la justicia de Él es ¿para qué? Para salvación y ¿qué? Vida. Léame nuevamente Romanos 5:18. Yo quiero que entiendan eso. Como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. La justificación de vida por esa justicia de Jesucristo. Entonces Jesucristo le dice, ni yo te condeno. Y le da de una vez ¿qué? Esa palabra, vete y no peques ¿qué? Más. Y si Jesucristo con la voz sanó a tantos, con eso cuando yo no pequé más, de una vez hizo el milagro en ella. Mira lo bonito de esa justicia, hermana Elsa. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado cuando vamos a una iglesia. Y ahí viene la preocupación mía por las iglesias. Porque en las iglesias es usted, usted, usted y usted. Y separados de él, ¿qué podemos hacer? Nada. Entonces lo que nosotros tenemos que decirle no es usted, sino decirle, deje que Cristo entre en tu vida. ¿Y cómo Jesucristo a nosotros nos corrige o cómo nos corrige? ¿A través de qué? De la enseñanza de la justicia. ¿Sí me entienden? Y cuando yo oigo la enseñanza de la justicia, cuando usted oye una enseñanza, hermana Elsa, ¿qué es lo que usted está colocando de usted? Solamente ¿qué? Escuchando, nada más. Y retener la palabra y decir, es verdad, yo estoy equivocada o yo estoy equivocado, voy a hacer esto. Ahora viene algo muy importante que yo quiero que leamos, porque no es fácil esa línea, pero yo quiero ver si llegamos. ¿La ley para qué se introdujo? Y cuando abundó el pecado, ¿qué sobreabundó? Entonces la ley para qué se introdujo en el Antiguo Testamento. ¿Para qué se introdujo la ley? Vamos a leer ahora el Romanos 5:20. ¿Qué nos dice? Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ahí está. Entonces ya aparece la gracia. Dice, la ley del Antiguo Testamento se introdujo para que abundase ¿qué? El pecado. Y cuando abundó el pecado, sobreabundó ¿qué? Apareció Jesucristo con la gracia. O sea, con un regalo. Yo sé que el hombre por sí solo no va a cambiar. Así que yo voy a llevarle este regalo para que cambie. Apareció la gracia. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la justicia del Antiguo y la del Nuevo? Si yo ejecuto la del Antiguo, es para muerte. Pero, ¿cómo la justicia del Antiguo Testamento puede producir paz? ¿Cuando la ejecuto o cuando labora? No la ejecuto. No. Cuando laboro, cuando la justicia del Antiguo Testamento hace su labor, ahí produce paz. ¿Sí me entiende? O sea, porque la labor de la justicia es darnos sosiego y seguridad. Si aquí hay un policía rondando por todos lados, ¿qué hay? ¿Cómo duerme usted, hermana Elsa? Tranquila, porque hay seguridad. Pero la justicia esa relativa al Antiguo Testamento, ¿cómo la ejecuta la persona? El policía va
Disculpe, señor, por favor, ¿usted puede subir a la patrulla? ¿O cómo va? Con un carácter fuerte, ¿cierto? Entonces, esa justicia, si yo la ejecuto, no la puedo sembrar en paz. ¿Ya me están comprendiendo? Entonces, cuando yo predico, no puedo ejecutar la justicia del reino como la del antiguo. Es que entiendan esto porque es la línea, Geico. Esta es la línea principal. Si yo voy a enseñar la justicia del reino de Dios, no la puedo ejecutar como la del antiguo. Porque la del antiguo yo no la puedo sembrar en paz. Incluso la misma Biblia dice, la ley produce ¿qué? Ira. Ira. La ley del antiguo te produce ira. Y entonces aquí es donde yo estoy predicando el evangelio y tengo que sembrar la justicia de otra manera. Pero antes de eso, yo quiero explicar algo más, ¿ya? Dice, ¿para qué reina el pecado y la gracia reina por qué? La gracia reina por qué. Romanos 5:21 ahora. ¿Para qué reina el pecado? Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Mire, Señor nuestro. Para la justicia. Así la gracia reine. ¿Para qué? Para vida eterna. Para vida, pero ¿para qué dice ahí? La justicia. Para vida eterna. La gracia, ¿para qué reina? Para La gracia reine por la justicia. por la justicia. Entonces, yo voy a predicar la gracia de Dios que está en el Evangelio. ¿Ya? Pero para que reine la gracia de Dios tengo que predicarla ¿por qué? Por la justicia. ¿La del antiguo o la del nuevo? La del nuevo. Porque la del antiguo se hace a la fuerza. Se ejecuta a lo violento. La justicia del nuevo no se siembra así. Vamos a mirar otro versículo. ¿Cómo somos nosotros justificados gratuitamente? ¿Mediante qué? Romanos 3:24. ¿Cómo somos justificados? Por eso es que viene la justificación. Pero imagínense que ahorita hay muchos errores al predicar nosotros por falta de ¿qué? De conocimiento. Entonces nosotros queremos que el hermano sea el que se arregle. El hermano sea el que haga esto. El hermano, y no le entregamos ¿qué? La medicina. No le entregamos el antídoto y el pobre hermano tratando de solucionar sin la medicina y sabiendo que separado de él, ¿qué se puede hacer, hermano? Nada. Entonces lo que me toca es abrirle la puerta, Señor, aquí, entre y organíceme toda la vida, porque ¿qué voy a hacer yo? ¿Cómo nos dice Romanos 3:24? ¿Cómo somos nosotros justificados gratuitamente mediante qué? Puede leerlo. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mire, siendo justificados gratuitamente, hermana Elsa, por esa gracia. ¿Ya? Por esa gracia. ¿Ya? ¿Mediante qué? La redención en Cristo Jesús. ¿Se acuerda del versículo de 1 Corintios 1:30? Más por él vosotros estáis en Cristo Jesús, quien Dios le ha hecho para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Ya tenemos aquí dos. Justificados por la gracia mediante la redención de ¿qué? De Cristo Jesús. Pero eso es por Él, no es por nosotros. Cuando nosotros tenemos este conocimiento, yo veo un hermano y yo lo pongo en las manos de Dios. Porque sé que Dios va a hacer la obra. Y tengo que orar por el hermano. Ahora, el hermano, por eso Jesucristo dice, yo voy a sembrar la semilla. Y ya hay diferentes ¿qué? Terrenos. Está el camino, están los espinos, están las piedras, está la buena tierra. Entonces aquí por eso, ¿cuándo es la buena tierra? ¿Ya? La buena tierra tiene dos clases de producir fruto. ¿Ya? La buena tierra es cuando usted dice, bueno, el hermano Henry o la escritura dice que yo tengo que entender primero, que cuando yo vaya a leer esto tengo que entender primero que ninguna de esas escrituras tiene interpretación ¿qué? Privada. Y luego que tengo yo que buscar acá primeramente el reino de Dios y ¿qué?
Y la justicia. Y ya estamos haciendo eso, estamos buscando esa justicia. Ya ustedes dio cuenta que esa justicia del Antiguo Testamento no se puede sembrar en paz. Va a exigirle a la persona que tiene que hacerlo así. Y si no lo hace, pues se va para la cárcel. Ahora, vamos a mirar, ya hemos leído Corintios 1:30, pero volvamos nuevamente porque hemos visto justificación y redención. Volvemos a 1 Corintios 1:30, ¿qué dice? Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Ya tenemos que las dos, nada más. Hemos visto, hemos sido que justificados y hemos sido que redimidos. Redención, justificados por la gracia y mediante Cristo hemos sido que por su redención mediante Jesucristo. ¿Ya? ¿Cuándo tenemos entrada a esta gracia? ¿Cuándo nosotros tenemos entrada a esta gracia? O sea, yo oigo que Cristo me está hablando de que me trae un regalo, el Evangelio. Pero ¿cuándo tenemos entrada? Romanos 5:2. ¿Ya? ¿Cuándo tenemos entrada a esta gracia? ¿Qué dice ahí? Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, ¿yo cómo entro? Creyendo por la fe. Entonces, yo creo en lo que me dice Cristo y ya. Creo. Por eso dice, todo lo que pide al Padre creyéndolo, no dudando, os digo que será hecho. Entonces yo, con la fe, cuando yo creo, revelo la justicia. Por eso dice, Abraham le creyó a Dios y le fue contado ¿por qué? Por justicia. Por justicia. Entonces, ¿cómo yo entro a esta gracia? Por la fe. Pero ¿qué dice el 1? ¿Qué dice el 1? ¿El 1 qué dice? Romanos 5:1, ¿qué dice? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mire, justificados por medio de ¿qué? De la fe. ¿Cuándo es que yo quedo justificado? Cuando yo creo que Cristo pagó toda mi deuda. Y yo creo en eso, yo ya quedo justificado por la fe. Y al quedar justificado, ya se pagó la deuda, yo tengo ¿qué? Paz para con Dios. Entonces, esta justicia funciona así. Depende de quién, de Dios y de que usted abra el corazón y deje entrar a Cristo y comience a organizar todo. ¿Ya? Por eso la enseñanza del sábado pasado, que es lo único necesario en lo absoluto. Y entonces Jesús, Marta le dice a María, Señor, ¿no te ha cuidado que María me deja a mí hacer solamente los quehaceres? Y Jesucristo le dice, Marta, tú vas preocupada y tú vas a estar con tantos quehaceres, pero María ha escogido la mejor parte. Y dice, la cual nunca le será quitada porque es lo único que es ¿qué? Necesario en lo absoluto. Estar a los pies escuchando la palabra. Eso es lo más importante, que usted quiera que conocimiento. Pero hoy en día va a oír usted toda clase de predicaciones. Hasta de siembra y hasta de que si usted quiere un Ferrari o un carro o una mansión, todo le están predicando. Y Cristo no murió en la cruz del Calvario para que usted tenga el último carro o la mansión. Jesucristo no murió en la cruz del Calvario para eso. Que eso sea la añadidura que le llegue a usted porque Dios le dio una sabiduría. Yo recuerdo lo que dice Deuteronomio 8:17, ¿qué dice? No digas que por tu mano he amontonado riquezas. Eso lo dice Dios. No diga que por tu mano has amontonado todas esas riquezas que tiene. Sino mire lo que dice. Mire lo que dice la Biblia. Y eso está en el Antiguo Testamento. Y mire lo que dice. 8:17 Deuteronomio, ¿qué dice? Y digas en tu corazón, Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano mi poder y la fuerza de mi mano. me han traído esta riqueza. Y hemos oído varias personas que lo dicen, ¿sí o no, hermana Patricia? Hemos oído, es que mi poder me ha amontonado estas riquezas. Sino, ¿qué dice más? Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró con tus padres. Él como te esta da vida. esa capacidad para que tú seas eso. Si eso lo hace en lo relativo, no lo puede hacer Dios en lo espiritual, en lo absoluto. Claro.
Es el que nos da todo para que nosotros seamos unos verdaderos hijos de Dios. Ahora, esas poderosas riquezas en el Nuevo Testamento, en la nueva justicia, ¿cómo queda? Busquen primeramente el reino de justicia y todo lo demás queda ¿qué? Eso es una añadidura ya. Pero aún la añadidura, no digas que tu poder y tu mano han hecho esas riquezas, sino que Dios te ha dado eso. Ahora, yo lo que quiero de esta reunión es que ustedes salgan viendo quién es el alfarero. ¿Quién es el que va a moldear ese vaso y le va a dar la figura conforme a la imagen y semejanza de quién? De él. Yo quiero que salgan de esta enseñanza bíblica viendo quién es el que hace eso. No eres tú, eres el Dios. Ahora vamos a leer otro versículo. ¿Cómo recibimos la sabiduría de Cristo? ¿Cómo recibimos la sabiduría de Cristo? Porque ha sido hecho por Dios ¿qué? Sabiduría, justificación, santificación y redención. Pero ahora, ¿cómo recibimos entonces la sabiduría? Lucas 21:15, mira, volvemos a lo mismo. Elimine su punto de vista, no interpretación privada. Hermana Valentina, no interpretación privada. ¿Cómo yo recibo la sabiduría de Cristo? Lucas 21:15, ¿qué nos dice? Proponemos. El 14, ¿sí? 14. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Cuando tú leas las palabras de Cristo, hermana Elsa, no lo interprete privadamente. Es lo que dice Cristo. No se ponga a pensar antes cómo usted va a dar esa enseñanza, sino espere que Cristo le dé, ¿qué? Palabra y sabiduría, la cual no la podrán rechazar ni contradecir, aunque los que la oigan no estén de acuerdo, pero no la pueden contradecir ni rechazar. Ahora, ¿y cuándo recibo de Cristo la santificación? Porque ya me queda la santificación. ¿Cuándo recibo yo la santificación? ¿Ya? ¿Cuándo recibo yo la santificación? Juan 17:17, pues hermano Gilmar. Juan 17:17. ¿Cuándo recibo yo la santificación? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Quién llegó, hermano Ignacio? ¿Sí? Siga, hermano Ignacio. ¿Sí es hermano Ignacio? ¿Quién es? Es el hijo de Elsa. Ah, bueno, siga por favor. Bienvenido. Entonces, ahora tenemos acá, cuando yo recibo la santificación. Recuerde que Cristo fue hecho por Dios para nosotros. Sabiduría. ¿Qué más? Justificación, santificación y redención. Ahora, ¿cómo recibimos la santificación? Puede leerlo nuevamente, Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, ¿con cuál palabra somos nosotros santificados, hermana Elsa? La verdad. Con la palabra de Cristo, que es la verdad. Con esa. Entonces, cuando alguien grita en una congregación, porque ahorita le voy a mostrar la congregación. Cuando alguien grita en una congregación, tenemos que ser santos, santificados. Todo el mundo dice amén. Pero la pregunta es, que alguien preguntara, ¿y cómo soy yo santificado? Juan 17:17 está la respuesta. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es que verdad. Eso es lo que dijo Jesucristo. Ahora, ¿qué se agolpa cada día sobre el apóstol Pablo? ¿Qué es lo que se agolpa? ¿Qué es lo que Pablo le preocupa al apóstol Pablo? Vamos a ir a 2 de Corintios 11:28. Mire una preocupación que tiene Pablo. ¿Cómo nos dice 2 de Corintios 11:28? ¿Qué dice? Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Pablo preocupado por todas las iglesias. El apóstol Pablo. Porque están predicando un evangelio que no son las palabras de Cristo. Porque están dando una interpretación privada cuando el apóstol Pedro dijo, ninguna escritura es de interpretación privada. Y entonces Pablo comienza a sentir que algo se está agolpando sobre una preocupación. ¿Cómo dice ahí la Biblia, hermano Gilmar? ¿Todas o algunas iglesias?
Todas las iglesias. ¿Está incluida la de la hermana Elsa? Sí. ¿La hermana Patricia? Sí. ¿La iglesia de la hermana Sandra? Sí. ¿De la hermana Ludmila? Sí. Todas esas organizaciones están incluidas. Pablo tiene una preocupación por las iglesias. Y yo comparto esa preocupación. Y es la falta de conocimiento en las Escrituras. Estamos predicando un evangelio adulterado. Y permítame que yo diga de esa manera, aunque yo voy por otra línea. Las Escrituras no son de interpretación privada. Porque las únicas palabras que son espíritu y son vida son las de Cristo. Y es las que tenemos que darle a nuestro prójimo. ¿Sí me comprende el valor de las palabras de Cristo? ¿Usted quiere ser de la verdad? Vamos a leer Juan 18:37. Si usted quiere ser de la verdad, ¿cuál palabra debe de oír? ¿Cuál voz debe de oír? La de Dios. Ya vamos a mirar lo que dice Juan 18:37. Recuerde que ninguna escritura es de interpretación privada. Juan 18:37, ¿qué nos dice? Sí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. El que es de la verdad, ¿cuál voz oye? La de Cristo. Y cualquiera de los apóstoles que predicó la voz de Cristo, lo oímos. Y cualquiera que ahora diga la voz de Cristo, que diga lo que habló Cristo, lo oímos. La preocupación del apóstol Pablo por todas las iglesias es que no están diciendo lo que predicó Cristo. Dicen un porcentaje, pero no lo dicen 100%. Incluso por causa de eso, el nombre de Jesús es ahorita blasfemado, porque la mayoría de personas hablan de las iglesias que es un negocio. ¿No lo han oído ustedes? Eso es un negocio por causa de que no predicamos la verdad de Cristo. Yo hago un llamado, es una preocupación también para mí, que en las iglesias no se predique el evangelio de Cristo. Ahora, ¿cuál era esa preocupación de Pablo por las iglesias? Hechos 20:17. Vamos a mirar lo que estaba pasando en esas iglesias y que hoy está pasando también. ¿Qué nos dice Hechos 20:17? ¿Qué es lo que dice? Enviando pues desde Mileto a Éfeso hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Hizo llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Y qué les dijo? En el versículo 28. Ahí hay una cantidad, pero yo quiero que vayamos al versículo 28. Hechos 20:17. 18. El 28. 18. 28. Saltamos al 28 porque vamos al problema. ¿Cuál era la preocupación de Pablo por las iglesias? Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Mira, llama a los ancianos de la iglesia de Éfeso, o sea, a las personas que predicaban y que Dios les había puesto allí para guiar al rebaño. Y le dice en el 28, ¿qué dice? Mirad por vosotros mismos y qué más. Y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Siga leyéndolo. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Mire, Pablo se iba ya para Roma. Iba en el cuarto viaje misionero, que ya iba prisionero él. Y Dios dice, yo sé que después de mi partida van a entrar lobos rapaces. ¿Que van a predicar la gracia? No. Sí, que sigue diciendo ahí. Mire lo que dice ahí. Que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Sigo? Siga. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. ¿A la palabra de qué? De su gracia. De su gracia, o sea, el evangelio de Jesucristo. ¿Qué más? Que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Sigo? Amén. Sí, ahí termina, yo creo. ¿O falta? Esto falta más. Ok, léalo ahí un poquito más, otro versículo más. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado.
Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En otras palabras, el apóstol Pablo, escúcheme hermano Francisco, el apóstol Pablo se ganaba su sustento haciendo ¿qué? Dietas. Pero ellos van a entrar otros que son lobos rapaces y van a inventar otras cosas. Y entonces Pedro no se queda atrás. El apóstol Pedro dice, sí, van a haber estas cosas. Segunda de Pedro, capítulo 2 y versículo 3. ¿Cuál es lo que van a ver? Van a ver falsos ¿qué? Profetas. Yo le estoy alertando lo que estamos viviendo. ¿Cómo yo sé que un profeta es de Dios? El Espíritu Santo solamente recuerda lo que ha dicho Jesucristo. Eso es lo que dice ahí. Lo dice Jesucristo mismo. El Espíritu vendrá. Él enseñará todas las cosas y recordará lo que yo os he dicho porque tomará de lo mío. Entonces, ¿qué dice en 2 de Pedro capítulo 2 y versículo 3? Y por avaricia harán mercadería de vosotros. Por avaricia harán mercadería de vosotros. Mire, eso está tremendo eso. Discúlpeme, su nombre, por favor, hermano. Cris. Luis, bienvenido a las palabras de Jesucristo. Aquí solamente hablamos lo que dijo Jesucristo. Y entonces, exactamente, entonces Jesucristo le ha predicado a Pedro y Pedro dice, mira, van a hacer con ustedes mercadería. ¿Y qué más dice ahí? Otra vez en el comienzo. Y por avaricia dan mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Mercadería. Ojo con eso. Ojo con eso. Entonces ahora vamos a ir a nuestro maestro, Jesucristo. ¿Qué dice? Según Jesucristo, ¿qué no debemos de creer? Porque Jesucristo nos manda a creer en el Evangelio. Pero ¿qué yo no debo de creer? Mateo 24, 23. ¿Qué no debo de creer? Mateo 24, 23. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. No lo creáis. Eso dice Cristo. Mira, si alguno dice, mira, aquí está o allí está, no lo creáis. ¿Por qué no debemos de creer si alguien me dice, mira, ahí está el Cristo haciendo milagros y sanidades? ¿Qué sigue diciendo ahí? Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Mire, harán grandes señales y prodigios. Y esos profetas son los que le van a decir al Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros y sanidades y echamos fuera demonios. Y Jesucristo le dirá, yo no los conozco, apartados de mí, hacedores de ¿qué? De maldad. Porque convirtieron el evangelio en un negocio. Es verdad, a mí me duele decirlo y mi preocupación por todas las iglesias, porque yo amo a todos los hermanos de todas las iglesias. Lo que yo no puedo amar es el error que hay. ¿Sí me comprenden? Porque es que el mandamiento dice, amarás a tu prójimo como a quién. Como a ti mismo, eso lo tengo que cumplir. Eso lo dice Cristo. Pero a Jesucristo hay que amarlo con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma y con todas las fuerzas. A Jesucristo hay que amarlo con todo el corazón. Entonces, todas las iglesias, si están predicando algo que no está de acuerdo a Cristo, para mí es una preocupación. Para el apóstol Pablo es una preocupación también. Ya lo leímos allá en el libro de los Hechos. Preocupado por todas las iglesias. ¿Cuándo qué? Cuando no se predica lo que se tiene que predicar. Jesucristo dice, y por todo el mundo, y predicar ¿qué? El evangelio a toda criatura. Lo que tenemos que predicar es el evangelio. Nada más. Y mire lo que nos dice ahora, cómo esta justicia que se revela en el evangelio por fe, según Romanos 1:17, cómo se siembra, porque ese es otro asunto. Porque tiene que sembrarse de esa manera. Santiago 3:17, 3:18. ¿Cómo se siembra el fruto de esa justicia que se revela en el evangelio por fe? ¿Cómo se siembra? Porque la justicia del Antiguo Testamento era el que la debía, ¿qué? La pagaba. Cristo lo dijo. Oíste que fue dicho, ojo por ojo, yo digo, amad a vuestros enemigos. ¿Por qué tenemos que amar al enemigo? Porque es un ser humano semejante a nosotros. ¿Qué no amamos del enemigo? ¿Qué es lo que no amamos del enemigo?
sus malas acciones o el pecado. Lo que Dios no ama. Pero Dios ama al pecador. Y nosotros tenemos que amar a todos los hermanos de todas las iglesias. ¿Sí me están comprendiendo todo lo que dice Cristo? Mire lo que dice Santiago 3:18. ¿Cómo se siembra el fruto de esa justicia? Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La única justicia que se siembra en paz, el fruto de justicia, es el del Evangelio. La otra justicia del Antiguo Testamento es fuerte, pero este es en paz, desde el comienzo es en paz. Y ahora ya para finalizar, ¿por qué es necesario el fruto de justicia que nosotros lo sembremos en paz? Hebreos 12:14. ¿Por qué es necesario que yo siembre eso en paz? O sea, esto que yo estoy hablando, tengo que hacerlo ¿cómo? En paz. No llegar a despreciar al pastor allá, ni a la pastora, ni al hermano, ni a los que allá tienen eso convertido en lo que sea. Yo tengo que sembrar esta justicia en paz. ¿Y por qué? Mire lo que dice Hebreos 12:14. ¿Seguir la paz con quién? Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Tenemos que seguir la paz. Pero el evangelio lo tengo que predicar. ¿Ya? Pero después de que yo lo predico y viene un hombre, yo le doy el abrazo porque lo amo con el amor de Cristo. Esté en el pecado que esté, no me importa. Pero le tengo que predicar la verdad de Cristo para que sea libre de ese pecado. ¿Sí miran la diferencia? Y por eso Cristo hizo eso con esa mujer. Y ahora ya, para finalizar, Hechos 12:23. ¿A cuál congregación tú quieres pertenecer? Y ahí terminamos. ¿A cuál congregación tú quieres pertenecer, hermana Sandra? A la de Dios, hermana Ivonne. Vamos a mirar a cuál congregación todos nosotros queremos pertenecer. Mire lo que dice en el libro de Hechos 12:23. Al momento un ángel del Señor les dice, ¿Sí? 12:23, permítame. Hechos, capítulo 12. Un momentico. no, todavía lo decía. No, entonces búsqueme por favor porque no es ese. Búsqueme la congregación de los primogénitos que están escritos en el libro de la vida, en el libro de los cielos. Congregación de los primogénitos. Porque eran como las 4 de la mañana cuando yo estaba sacando este estudio. Entonces, Hebreos 12:23, perdón. Hebreos 12:23. 12:23. Hebreos 12:23. ¿A cuál congregación quieres pertenecer? Hebreos 12:23. Mira lo bonito que dice acá. ¿Ya? A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. A la congregación de los primogénitos que están escritos ¿en dónde? En los cielos. ¿Qué más? A Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. A los espíritus de los justos hechos ¿qué? Perfectos. ¿Por qué son justos? Porque practican la justicia que se revela en el Evangelio por fe. ¿Por qué es la congregación de los primogénitos? ¿Que están escritos en dónde? En los cielos. ¿Por qué de los primogénitos? La congregación de los primogénitos. Jesucristo dijo, este es ¿qué? En el cual tengo complacencia. ¿Quién es Jesucristo? El primogénito entre todos sus hermanos. Pero si yo estoy en Cristo, ¿vengo a ser qué? Primogénito. Entonces, ¿en cuál congregación tú quieres estar? En la de los primogénitos. Y para estar en la de los primogénitos, tú tienes que estar ¿en quién? En Jesucristo, que es el primogénito. ¿Y cómo yo estoy en Cristo? Como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, ¿en dónde queda mi punto de vista? ¿Está muerto? Quédate con la congregación de los primogénitos y quédate con el punto de vista ¿de quién? De Jesucristo. ¿Amén? ¿Están todos de acuerdo? Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, yo te doy gracias por tu palabra. Y Señor, en este lugar te hemos glorificado a ti. Te hemos dado toda la honra y la gloria y la alabanza a ti, Señor. Queremos, Padre Celestial, que toda tu palabra nos inunde y queremos, Señor, estar en la congregación de los primogénitos. Tú eres el primogénito. Enséñanos, oh Dios, a pensar como tú piensas, a hablar como tú hablas, a oír como tú oyes, a mirar como tú ves y a caminar como tú caminas y a palpar como tú palpas. Padre Celestial, haznos conforme a tu imagen y semejanza. Señor, una vez más,
todos los que hayan oído esta enseñanza, Señor, en nosotros produzca el querer y el hacer por su buena voluntad. Queremos querer y queremos hacer de estar en la congregación de los primogénitos, Señor, porque son los únicos que están escritos en los cielos. Gracias, Señor, tú que has hecho perfectos a los espíritus de los santos, te pedimos y ponemos toda nuestra vida en tus manos para que usted haga esa magnífica labor con tu palabra. Gracias, Señor, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga. Me disculpan que me alargue en la enseñanza. Dios les bendiga a todos.